¿Se ha imaginado alguna vez si todo lo que cree sobre la fe, la desobediencia y la misericordia divina estuviera incompleto? Prepárese para cuestionar sus certezas. Pocos se atreven a sumergirse en las profundidades de una de las narrativas más contraintuitivas de la Biblia, la de Jonás. Está a punto de descubrir que huir de un llamado divino puede llevarle a un lugar donde la oscuridad es total, pero la revelación es inmediata. ¿Y si le dijera que, en tan solo unos minutos, desvelará secretos espirituales que a la mayoría les lleva toda una vida comprender? Prepárese, porque la verdad sobre el profeta engullido por un pez gigante es más impactante y transformadora de lo que jamás imaginó. La misión y la huida de Jonás. En el corazón de cada ser humano resuena una voz, un llamado que a menudo nos desafía a salir de nuestra zona de confort. La historia de Jonás comienza así: un hombre frente a una misión divina, una tarea que superaba sus propias expectativas, para él, incluso su comprensión de la justicia. Dios lo envió a Nínive, una metrópolis de gran poder y, lamentablemente, de profunda corrupción y violencia. La orden era clara: alertarlo sobre el juicio inminente que se cernía sobre la ciudad. Sin embargo, el profeta Jonás, en un acto que para muchos parece incomprensible, decidió dar la espalda a ese llamado. Eligió huir, embarcándose en un barco con destino a Tarsis, al extremo opuesto del mundo conocido, en un intento inútil de esconderse de la omnipresencia divina. Es intrigante observar la naturaleza humana en su plena manifestación. Jonás, un siervo de Dios, un hombre que debería estar en sintonía con la voluntad divina, permitió que sus propias convicciones y prejuicios superaran la obediencia. Prefirió la huida, la distancia, la ilusión de control sobre su propio destino, en lugar de afrontar la incomodidad de la tarea que se le había confiado. Esta elección de Jonás revela una batalla interna universal, la lucha entre nuestra voluntad y la voluntad de un poder superior. ¿Cuántas veces, a lo largo de la historia, los individuos se han enfrentado a misiones que parecían más allá de sus capacidades o que simplemente no se alineaban con sus deseos personales? La historia de Jonás nos obliga a mirar hacia adentro y cuestionar nuestras propias huidas. Jonás creyó, en su ingenuidad o quizás en su desesperación, que el vasto océano y la distancia lo separarían de la presencia y el propósito de Dios. Pero, ¿es realmente posible escapar de la mirada de aquel que sostiene todo el universo? La verdad es que, no importa a dónde corramos, la soberanía divina nos alcanza, y como Jonás pronto descubriría, esa huida traería consecuencias inesperadas. La tempestad en el mar. La ilusión de que se puede huir de la voluntad divina se desvanece rápidamente con los eventos que siguen a la decisión de Jonás. En el vasto y traicionero mar, una tempestad de proporciones aterradoras comienza a formarse, transformando la travesía pacífica en un escenario de caos y desesperación. El barco, antes seguro, ahora se mece violentamente bajo la furia de los vientos y las olas, un vívido recordatorio de que la naturaleza, a menudo, refleja el desorden espiritual. Los marineros, hombres experimentados y acostumbrados a los peligros del océano, se encuentran en una situación sin precedentes. Desesperados por salvar sus vidas y la embarcación, intentan de todo. Arrojan la carga pesada al mar, un sacrificio económico inmenso, con la esperanza de aliviar el peso y estabilizar el barco. Sin embargo, la furia de la tempestad no cede, aumentando el pavor y la perplejidad de todos a bordo. Es en este punto de crisis donde la superstición y la búsqueda de respuestas se manifiestan. Los marineros, en su angustia, recurren a una práctica común de la época: echar suertes. Creían que, detrás de un desastre tan inusual, debía haber una causa sobrenatural, un culpable entre ellos que había provocado la ira de los dioses. Recuerda que tu fe puede mover montañas. Suscríbete y déjanos en los comentarios qué historia bíblica te gustaría que compartiéramos para fortalecer tu camino en Cristo. Innegablemente, la suerte recae sobre Jonás. La revelación de que Jonás es el motivo de la tempestad saca a la luz la verdad de su huida. La calma que buscaba en Tarsis se transformó en un tumulto que afectó no solo a él, sino a todos a su alrededor. Este episodio sirve como un poderoso recordatorio de que nuestras elecciones, especialmente aquellas que van en contra de un propósito mayor, rara vez nos afectan solo a nosotros mismos. Sus ondas pueden alcanzar e impactar la vida de muchos. La tempestad, por lo tanto, no es solo un fenómeno meteorológico, es una manifestación del desorden espiritual causado por la desobediencia de Jonás.
Es una señal de que huir de un llamado divino tiene sus propias consecuencias y que la soberanía de Dios puede manifestarse de maneras grandiosas y a veces aterradoras para redirigir un corazón obstinado de vuelta a su camino. Y es en este escenario de pánico y revelación donde la siguiente fase de la travesía de Jonás comienza a desarrollarse. Jonás es lanzado al mar y engullido por el pez. Con la suerte recayendo inequívocamente sobre Jonás, la atmósfera en el barco cambia del pánico general a la búsqueda de una solución inmediata. Los marineros, antes ajenos al verdadero motivo de la tempestad, ahora se enfrentan al profeta que confesó su huida de Dios. En un acto de desesperación y resignación, Jonás asume su culpa y hace una petición que sella su destino, pero que también revela un atisbo de su comprensión de la soberanía divina. Pide ser lanzado al mar. La escena debió haber sido desgarradora. Aquel que había desafiado el llamado divino ahora se entrega a la furia de los elementos, consciente de que su desobediencia había puesto en riesgo la vida de inocentes. Los marineros, reacios a derramar sangre, intentan una vez más remar contra la tempestad, pero la intensidad de los vientos y las olas no les deja elección. Ceden a la petición de Jonás, lanzándolo a las aguas revueltas. En el momento exacto en que Jonás es arrojado al mar, ocurre un milagro: la tempestad cesa. Las olas se calman, los vientos disminuyen y la paz regresa al océano. Es un testimonio dramático del control de Dios sobre la creación y de la conexión directa entre la desobediencia de Jonás y la perturbación de la naturaleza. Los marineros, llenos de reverencia, reconocen el poder del Dios de Jonás. Pero la historia de Jonás no termina en las profundidades del océano. En un acto de misericordia divina que desafía la lógica humana, un gran pez es preparado por Dios para engullir a Jonás. No para devorarlo, sino para protegerlo, para ser su refugio y su cárcel durante 3 días y 3 noches. Este evento milagroso es el punto de inflexión, el inicio de una travesía de introspección y transformación para el profeta. Esta parte de la narrativa es crucial, pues presagia un tema mayor en la teología cristiana: la muerte y la resurrección. Jonás, en las profundidades oscuras del pez, experimenta una especie de muerte simbólica, un alejamiento de la luz y de la vida. Sin embargo, es en ese lugar improbable donde comienza la preparación para su arrepentimiento y redención, un preludio para el profundo cambio que estaba por venir. El arrepentimiento de Jonás en el vientre del pez. Las profundidades del gran pez se convirtieron para Jonás en un santuario claustrofóbico, un lugar de oscuridad total y aislamiento absoluto. Lejos de la luz del sol, del bullicio de la vida y de la compañía humana, el profeta se enfrenta a la crudeza de su situación. Este no es un lugar de huida, sino de confrontación inevitable con sus elecciones y, lo que es más importante, con la propia presencia de Dios, de la cual había intentado desesperadamente alejarse. Es en este ambiente sofocante, desprovisto de cualquier distracción externa, donde el alma de Jonás comienza su verdadera travesía de arrepentimiento. La oscuridad física refleja la oscuridad espiritual que lo había llevado a la desobediencia. Allí, sin escapatoria, se vuelve hacia el único que podría salvarlo. Su oración, registrada en las Escrituras, no es un lamento de desesperación, sino un reconocimiento profundo de la soberanía divina y de su propia falla. Con sinceridad y humildad, Jonás clama a Dios desde el vientre del Seol, una metáfora para las profundidades de la muerte y la desesperación. Reconoce la mano de Dios en su prueba, no como castigo arbitrario, sino como un medio de restauración. La oración de Jonás es un modelo de contrición, donde confiesa su transgresión y reitera su fe en la salvación que viene del Señor. En ese proceso de autoexamen y sumisión, Jonás redescubre la gracia y la misericordia divina. Él se da cuenta de que, incluso en su acto de rebeldía, Dios no lo abandonó. El gran pez, que parecía un instrumento de juicio, era, en realidad, un vehículo de preservación, un puente entre la desobediencia y el arrepentimiento. Es un recordatorio poderoso de que la misericordia de Dios puede encontrarnos en los lugares más improbables. La experiencia en el vientre del pez transforma a Jonás. Ya no es el profeta que intenta escapar, sino un hombre quebrantado, listo para obedecer. Este periodo de reclusión forzada se convierte en una escuela divina, moldeando su carácter y realineando su corazón con el propósito de Dios, preparándolo para lo que vendría a continuación. Jonás es vomitado en la playa. Tras el profundo arrepentimiento en el oscuro vientre del pez, un nuevo capítulo se abre en la travesía de Jonás. La misericordia divina, que lo mantuvo vivo en las profundidades,
ahora se manifiesta de forma espectacular. Obedeciendo la orden de Dios, el gran pez se acerca a la costa y en un acto de liberación vomita a Jonás en tierra firme. La imagen, por más grotesca que pueda parecer, es un símbolo poderoso de renacimiento y de una segunda oportunidad. Jonás emerge de esta experiencia transformado. Ya no es el mismo hombre que, motivado por el miedo o el prejuicio, intentó huir de su responsabilidad. Las 3 noches y 3 días en el interior del pez representaron un periodo de purificación y reorientación. El viejo Jonás, con su terquedad y renuencia a obedecer, fue dejado atrás en las profundidades del mar. La playa, antes un punto de partida para su huida, ahora se convierte en el escenario de su regreso. Es un lugar de recomienzo, donde la luz del sol y el aire puro contrastan dramáticamente con la oscuridad y el confinamiento que había experimentado. Esta escena es un vívido recordatorio de que, incluso después de los mayores desvíos, la gracia divina puede traernos de vuelta. Este episodio demuestra vívidamente la soberanía de Dios no solo sobre el profeta, sino también sobre el corazón de los hombres, independientemente de su origen o creencias anteriores. La prontitud de Nínive en arrepentirse, a diferencia de la renuencia inicial de Jonás, es un contraste sorprendente que nos prepara para el siguiente giro en la historia, revelando el corazón de Dios de una manera aún más profunda. La insatisfacción de Jonás con la misericordia divina. Después de ser testigo del milagro del arrepentimiento masivo de Nínive y la posterior decisión de Dios de no destruir la ciudad, esperaríamos que Jonás estuviera exultante, regocijándose con la salvación de miles de vidas. Sin embargo, lo que se revela es una reacción sorprendente, para muchos, perturbadora. Jonás se siente profundamente indignado. Esta indignación no es un desahogo momentáneo, es una manifestación de su incapacidad para comprender la amplitud de la misericordia divina. La frustración de Jonás no se limita a la ira, se arraiga en una visión particular de justicia. Él esperaba ver la retribución divina sobre Nínive, una ciudad que, en su percepción, merecía el castigo por su maldad. La idea de que Dios pudiera perdonar a quienes él consideraba enemigos de Israel y merecedores de condena era algo que simplemente no encajaba en su teología personal ni en sus prejuicios nacionales. Jonás llega a expresar a Dios que sabía que él era Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Esta confesión, que debería ser motivo de alabanza, es pronunciada con un tono de queja, como si la propia naturaleza bondadosa de Dios fuera un problema. Él preferiría la destrucción de Nínive a la demostración de perdón que contradecía sus expectativas y su sentido de justicia. Esta actitud de Jonás es un espejo de la naturaleza humana en su renuencia a abrazar la gracia irrestricta. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos aferramos a nuestras propias nociones de quién merece qué, limitando en nuestra mente la infinita capacidad de Dios para perdonar y restaurar? La historia nos obliga a confrontar nuestra propia renuencia a celebrar la misericordia cuando ésta se extiende a quienes consideramos indignos. La insatisfacción de Jonás con la misericordia de Dios es un punto crucial en la narrativa, pues prepara el terreno para la última y más profunda lección que el Creador aún necesitaba enseñar a su profeta. Era una lección sobre la verdadera naturaleza de la compasión y el vasto alcance del amor divino, que superaba con creces las estrechas fronteras de la comprensión humana. La lección de la ricinera. Ante la indignación de Jonás por la misericordia de Dios hacia Nínive, el Creador, en su pedagogía infinita, ofrece una parábola viva al profeta. Dios hace crecer una ricinera de forma extraordinariamente rápida, proporcionando una sombra reconfortante sobre la cabeza de Jonás, que se había retirado para observar el destino de la ciudad. Esta ricinera, un alivio en medio del calor abrasador, se convierte en un objeto de gran satisfacción para Jonás. Sin embargo, la lección no termina ahí. Al día siguiente, Dios prepara un gusano que ataca la ricinera, haciendo que se seque. Rápidamente, la planta que ofrecía consuelo se marchita y muere, dejando a Jonás nuevamente expuesto al sol abrasador y al viento. La pérdida de la ricinera provoca en Jonás una irritación aún mayor que la salvación de Nínive, hasta el punto de desear su propia muerte. Es en este momento que Dios confronta a Jonás con una pregunta retórica y profundamente perspicaz: ¿haces bien en enojarte tanto por la ricinera? Jonás responde afirmativamente, validando su indignación por la planta. Entonces, Dios revela el meollo de la lección. Si Jonás, un ser humano limitado, podía sentir tanta compasión por una planta que no plantó ni cultivó y que surgió y murió en un día, cuanto más no debería tener compasión el Creador por Nínive.
La ciudad, con sus 120.000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, además de muchos animales, representaba una vida que Dios había creado y a la cual él atribuía un valor inmenso. La compasión de Jonás por la ricinera era infinitamente menor que la compasión de Dios por toda una ciudad, llena de seres a los que él amaba y deseaba redimir. Esta lección de la ricinera sirve como un punto de inflexión en la narrativa, desnudando la mezquindad de la perspectiva de Jonás en contraste con la vastedad del amor y la paciencia divina. Expone la falla humana al no aceptar que la gracia de Dios puede extenderse a todos, incluso a aquellos que consideramos indignos, preparando el terreno para el mensaje final y atemporal de la historia. El mensaje central de la historia. La historia de Jonás, que se desarrolla desde la huida obstinada hasta la lección de la ricinera, es mucho más que la narrativa de un profeta reacio y un pez gigante. En su esencia, es una profunda revelación sobre el corazón de Dios. No trata principalmente de los errores y aciertos de Jonás, sino de la naturaleza inquebrantable de un creador que busca incansablemente, rescata con propósito y perdona con una generosidad que trasciende nuestra comprensión humana. Esta narrativa nos enseña que, incluso cuando los seres humanos se apartan de su llamado, cuando huyen a las profundidades de su propia desobediencia o se aferran a prejuicios arraigados, la mano de Dios permanece extendida. Él no se rinde fácilmente, y su misericordia se extiende más allá de las fronteras que nosotros, en nuestra limitada visión, podríamos imponer. La historia de Jonás es una prueba viviente de la paciencia divina y de su deseo de ver la redención, incluso en los casos más improbables. La trayectoria de Jonás sirve como un espejo para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces, como Jonás, intentamos huir de responsabilidades que nos parecen incómodas o que desafían nuestras convicciones? ¿Cuántas veces permitimos que nuestros miedos, nuestros prejuicios o nuestra propia justicia nos impidan extender la mano de la gracia a otros o de aceptar la gracia que se nos ofrece? La voz interior que nos llama a algo más grande puede ser sutil, pero su persistencia es innegable. Es una convicción profunda que la historia de Jonás nos desafía a abandonar la ilusión de que podemos escondernos de Dios o de su propósito para nuestras vidas. Por el contrario, nos invita a confrontar nuestras propias huidas y a abrazar la humildad de reconocer que la verdadera libertad y el verdadero propósito se encuentran en la sumisión a la voluntad divina, incluso cuando ésta nos lleva a lugares inesperados. Por lo tanto, al revisar la historia de Jonás, somos invitados a una profunda reflexión. No se trata solo de un cuento antiguo, sino de una verdad viva que sigue resonando en nuestros corazones. El llamado de Dios es persistente, su misericordia es ilimitada, y su capacidad de transformar incluso los corazones más obstinados es incomparable, preparándonos para una comprensión aún más profunda de su esencia. Muchas gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por la historia de Jonás. Esperamos que este análisis detallado haya incentivado su fe y profundizado su comunión con Dios, revelando aspectos de su misericordia y soberanía que quizás nunca antes había percibido. No deje de ver el próximo vídeo en la tarjeta para seguir explorando los misterios y las profundas verdades de la Biblia. Y, por supuesto, no olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo con nosotros. Juntos, desvelaremos más enseñanzas que transforman vidas.